Buena tarde, noche para todos los asistentes, las personas que muy gentilmente nos acompañan en las redes virtuales y sociales en este análisis geopolítico y geoestratégico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Del tema que vamos a tratar hoy, hemos hecho ya varios talleres y hemos ido creando un concepto colectivo general acerca de lo que allí ocurre. Muy difícil tener un punto específico de la tendencia debido a la cantidad de información y desinformación que circula alrededor de eso. Sin embargo, por los últimos acontecimientos, particularmente de la semana anterior y lo que va de la presente semana, todo parecería indicar que la suerte del narcotraficante y dictador venezolano Nicolás Maduro está echada, que sus días son contados y que va a ocurrir algo crítico y fuerte en Venezuela con las consecuencias que eso traerá tanto para Estados Unidos como para el pueblo venezolano, como para Colombia y el resto del hemisferio, y desde luego en el orden geopolítico mundial. Hay muchos puntos de reflexión y análisis aquí que van tomando fuerza en la medida que se profundiza y que por la posición geográfica que tiene Venezuela, su riqueza, su potencialidad en minerales e hidrocarburos, su larga tradición de relación económica con la gran potencia, sus reservas petroleras, lo que se ha encontrado ahora en Guyana, más la política fuerte que ha tenido el señor Trump frente a Latinoamérica, hacen que este evento tenga una trascendencia puntual en la actualidad, en el contexto geopolítico, histórica, por lo que va, porque lo que va a ocurrir es histórico para Venezuela, pero también de un enorme reto porque que se vaya el delincuente con toda su banda del poder no significa que ya el otro día correrán ríos de maná y miel en Venezuela, sino que la situación podrá volverse muy compleja, ya que es una mafia que se ha instaurado por muchos años, es un pulpo de muchos brazos, es un cáncer que ha extendido todas sus ramificaciones en la vida social, política, económica, cultural de Venezuela y que a la vez ha afectado a muchos países del continente. A pesar de ser el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta y de tener en su subsuelo el 5%, perdón, el 20%, la quinta parte de todas las reservas de petróleo que hay en el mundo. O sea, además de que tiene la mayor cantidad, en conjunto entre todos los países reúne el 80 y Venezuela reúne el 20. Con otra característica es que las condiciones de la producción del hidrocarburo venezolano ayudan al procesamiento del petróleo en otros materiales y otros productos y subproductos que no se pueden hacer con los petróleos provenientes, por ejemplo, de Estados Unidos, que en este momento está produciendo en cantidades alarmantes, pero el mundo está viéndose limitado en querosén, por ejemplo, y solamente Venezuela y Rusia los pueden producir. Rusia con 1000 sanciones y Venezuela caída en la desgracia por la mala administración que ha tenido y cómo dejaron que el herrumbre, la podredumbre y el despilfarro acabaran
con toda la potencialidad que tenía PDVSA. Hoy se habla de que se necesitarían entre 58.000 y 65.000 millones de dólares. Es mucho dinero para poner a funcionar nuevamente la industria petrolera venezolana al nivel que correspondería para satisfacer la demanda exterior. El dinero lo podrían poner las empresas petroleras. El problema es que mientras no haya estabilidad, empresas petroleras norteamericanas, digo, y obviamente PDVSA tiene sus activos todavía. Además tiene la propiedad del petróleo, que es una garantía grande del Estado venezolano. Pero la estabilidad, la seguridad son un primer paso complejo. Y no solo la seguridad de que haya delincuentes, terroristas o bandidos, sino la seguridad de que el Estado venezolano va a permitir una legislación mucho más proactiva y no entrar en esa conflictividad que tienen ellos, los señores del cartel de los soles. Y lo segundo es que también Estados Unidos necesita la garantía de que las inversiones que hagan sus empresas pues no vayan a perder el dinero y que todo eso se vaya por un tubo roto. Son muchos los obstáculos que hay y que no se vaya a ideologizar el trabajo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela para que el resto del continente se vuelvan otra vez a la visión comunista de los 60 a bloquear este desarrollo. Entonces hay una cantidad de puntos por ver si es que se le quiere dar el enfoque de que la solución es o que el problema es por el petróleo, como dice Maduro y como lo veremos enseguida. Pero hay mucho fenómeno allí. Podría trabajarse en Guyana y seguramente es parte del plan de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, pero también tiene su pero, que la infraestructura guyanesa es mucho menos, eh, tiene menor capacidad instalada que la actual de Venezuela. Hay que construirla. Y en ambos casos, para poner eso a tope, a funcionar como es, se habla por los especialistas de 10 a 15 años y trabajando, como se diría, de sol a sol y generando empleo de día y de noche. Porque la infraestructura venezolana está completamente derruida y la otra está por construirse. Sin embargo, ahí están todos esos bituminosos gruesos que son los que necesitan mucho el mundo actualmente en temas de asfaltos y otros productos y subproductos derivados del petróleo. Entonces, sabiendo eso, pues ya tenemos más claridad para no entrar en esas discusiones facilistas o ideologizadas, sino lo que nos dicen los especialistas por dónde es que ve el agua al molino. Entonces, vayamos un poco en materia porque de esto se ha hablado mucho, ¿no? Vemos la famosa foto de tus montañas Caracas y el título que pone uno de los medios internacionales que se hace la pregunta: ¿qué han dicho los, entre comillas, aliados de Venezuela ante la presión militar de Estados Unidos? Y se van directamente a hablar de Rusia, China e Irán como los principales, y ahí nombran otros países que no tienen ninguna incidencia, dejan en entredicho a Colombia, a Brasil y a México. Cuba y Nicaragua ni los mencionan porque eso no hay nada que hacer. Pero específicamente de los tres principales, o sea, de Rusia, China e Irán, plantean que Rusia por su lado está en unos problemas muy graves en Ucrania y lo que hemos dicho nosotros en muchos medios de comunicación, si no han sido capaces de cruzar el Donbass, que es una franja de 30 kilómetros de ancha por 150 de larga, y no han podido cruzarla, que van a poder venir a apoyar a Venezuela a esta distancia. Hemos insistido que al parecer el señor Trump está mal asesorado y equivocado frente a Rusia. Rusia tiene un arma letal, que son las armas nucleares, pero ya viendo su capacidad militar para combatir en Ucrania, ya comienza uno también a
a formular preguntas dudosas si será que la capacidad nuclear de Rusia sí está tan desarrollada y tan bien mantenida como ellos dicen, o será que es más el bulto que las hojas, aunque no se puede negar que tienen una buena cantidad de ojivas nucleares con capacidad de hacer mucho daño. Pero Rusia no es una potencia militar que pueda mover una fuerza expedicionaria al occidente de Europa, mucho menos atravesar los mares y venir a apoyar a Venezuela ni con armas ni con gente. Rusia es una potencia regional ya al lado de Kazajistán, Kirguistán, Ucrania, y sin embargo Ucrania le puso la vida a cuadritos. Pero repetimos, sí tiene la capacidad de causar daños, por lo menos en Europa Oriental, con las armas nucleares y de generar un hecatombe. Y tiene también pues el músculo de China que le ayudaría de alguna manera y por lo menos en la parte diplomática la mantiene vigente. Y Trump cometió el error de sentarlos de tú a tú en Alaska cuando Rusia no tiene esa capacidad. Bueno, se habla también de China y lo puntualizan muy sencillo. China está empeñada en la ruta de la seda y el collar de perlas y en ganar espacios donde haya corrupción para meterse y someter a esos países a sus negociaciones mientras se siguen fortaleciendo con su armada que quieren hacer y su ejército grande. Por ahora no intervendría ni militarmente ni tan directamente en el campo económico, pero sí estarían buscando qué ventajas sacan en lo diplomático y en la posición de potencia en el momento de repartir A, B o C parte de la torta. Y de Irán si no le dan la más mínima posibilidad, a menos que envíe terroristas, que eso sí lo ha hecho siempre, y ya el narcorrégimen tiene delincuentes de Hezbollah ahí listos para colocar trampas explosivas y emboscadas, guerra asimétrica en caso de que Estados Unidos hiciera una invasión, que ya lo hemos analizado varias veces aquí, es casi improbable. Entonces, ya tenemos ese mapa claro, primero de cuál es la situación real de la condición petrolera. El otro mapa que tenemos claro es qué piensan y cómo actuarían los supuestos aliados de Rusia, de Venezuela. Lo tercero es que se ventiló inicialmente por cadenas internacionales de Estados Unidos que iba a haber o que había habido o que ya había contactos de una llamada telefónica entre Trump y Maduro. Poco a poco se ha ido desemparejando el ovillo y ha ido quedando claro que sí fue una llamada que no fue muy amena, que a duras penas estuvieron entre 13 y 15 minutos, porque el señor Maduro pensaba que iba a tramar con fierro de 8 o con par 7 al señor Trump. Y Trump de una vez le dijo, fue al estilo de él, lo que necesita Estados Unidos es que usted se vaya de poder y saque toda esa mafia que tiene ahí, porque ustedes le han hecho mucho daño a Estados Unidos trayendo coca. Punto. Entonces Maduro creyó que haciéndole caso a la dictadura cubana, como lo dijimos en un medio, porque a Maduro no le alcanza el cerebro para producir una idea de esas, se le ocurrió la brillantísima propuesta de decirle a Trump que lo dejara 2 años y que él entregaba el poder por las buenas, o sea, jugando a dilatar con las mismas propuestas que hacía Fidel Castro en su momento en Cuba. Por eso decimos que eso es una orden de los cubanos. Y pidió cosas tan ridículas y tan exageradas, tales como que le perdonaran todo lo que tenía la familia, que lo dejaran sacar todos sus activos y que le quitaran todos los cargos que él tiene en el mundo, las órdenes de captura, y me ha dicho, Nicolás Maduro pasaría a ser el hermano menor de la hermana Santa Teresa de Calcuta, de la madre Santa Teresa. Y pidió también que Estados Unidos levante todas las sanciones que tiene Venezuela en el ámbito
económico, que según las listas que maneja el Departamento de Estado, tiene 400 sanciones Venezuela por distintos campos, todos relacionados con finanzas y comercio, fundamentalmente. Pero hay otras de orden diplomático, etc. Eh, También le pidió a Trump que hablara ante la Corte Penal Internacional, de la cual Estados Unidos no pertenece, para que le quiten esa investigación que tiene por genocidio contra su propio pueblo. Y a la medida también dijo, al mismo tiempo dijo que pide que se levanten todas las sanciones que existen en Venezuela contra funcionarios del narcorrégimen y dijo que tiene una lista de 100. Creyó que se iba a salir con la suya y ya llevaban más o menos, repetimos, 13 minutos de conversación cuando él llegó a este punto o a esos puntos y el señor Trump le dijo, no, aquí no hay nada que hablar. Lo único que necesita Estados Unidos es que usted se vaya del poder y que toda esa banda criminal venga a pagar lo que deben. Entonces se acabó. Hasta ahí llegó el impulso. Entonces se dice, porque eso no ha sido probado, lo dijo un senador, que Trump le ha puesto un ultimátum, porque esa llamada fue el 21 de noviembre y comenzó a filtrarse por ahí tipo 24, 25 de noviembre, ya con ocasión del día de Acción de Gracias, que era el 26 o 27, si no estoy mal. Entonces, un senador dijo que Trump el 21 le ha dado un ultimátum para que entregara el poder el 28 o de lo contrario habría acciones militares. Ya vamos a completar otra semana y no ha ocurrido nada, pero en el ambiente hay un aire muy pesado y cada día se siente en el ambiente que algo raro, algo fuerte va a ocurrir y que el compromiso que tiene ya el propio presidente Trump, además con un poco de problemas internos, que ante el mundo y ante los venezolanos es que no puede fallar. Otra parte del problema es que la oposición venezolana, además de la locuacidad y de la fogosidad de la señora María Corina Machado, tampoco es que tengan un plan estratégico tan sólido, porque ella dice que de 100 días, y eso no es un plan de 100 días, es un plan de gobierno a largo plazo que le queda muy difícil con una fuerza militar, la justicia, la educación, la agricultura, la salud, todo en manos de toda esa banda criminal que dirige Maduro. Eso no es tan fácil cambiarlo de un día a otro. Además que no sabemos qué tantos funcionarios idóneos y listos para asumir un gobierno transparente están ahí en el partidor cuando lo que vemos es que la oposición, como dicen los mismos venezolanos, parece una caja de alacranes, todos con el aguijón listo a clavárselo al que sea a sí mismos, pero no en un plan coordinado. Entonces la señora Machado podría estar quedando sola, podría, uno quisiera que no, pero es una realidad dura. Y todo eso tienen que haberlo analizado ellos, porque tiene un hecho conexo, y es que vayas este bandido por las buenas o por las malas, desafortunadamente va a haber muertos en Venezuela. Y eso tienen que evaluarlo muy bien porque no se justifica que un pueblo se mate por semejantes delincuentes, pero es lo que hay y es la realidad. Aquí vemos que el senador se llama Mulín. Él es de un republicano de Oklahoma, uno de los de más mano dura, que es anti-inmigrante y muy cercano a las ideas republicanas de Trump. Fue quien dijo que primero eh, Trump ha sido muy claro, le ha dicho, usted puede irse para Rusia por otro país, pero ya, no lo queremos más en el poder. Y lo segundo fue que le dijo que hasta el jueves 28 le daba plazo para salir, pero no volvió a pasar nada. Se ha filtrado mucha suposición, pero pues a eso no le damos la mayor credibilidad hasta que no sea cierto. Que Maduro volvió a llamar, que buscó otros contactos, que sigue abierto. Lo cierto es que la conducta de este sujeto públicamente ha sido muy disidente porque aparenta una tranquilidad que no la tiene, no está durmiendo tranquilo
pero invita es al pueblo venezolano a que se inmole por él. Y eso pues es como una utopía. Eh, Se han hecho muchos análisis en los medios de comunicación internacionales de cuál podría ser el país que lo reciba y algunos ya dicen que tiene que va a ser Rusia, otros que no, que puede ser China, que Turquía, que Irán. Inclusive el senador Mulín dijo en una entrevista en CBS, en Estados Unidos, que Turquía e Irán eran dos sitios muy interesantes para pasar un largo verano. Eh, Luego se publicó en los medios y algunos analistas dicen que Rusia, desde la óptica nuestra, lo vemos difícil porque Putin quiere tener en la mano a Trump. Y mientras no esté definida la situación jurídica de Maduro, Putin no se va a poner a jugar con candela y no va a perder esos espaldarazos que Trump le está dando en muchos ámbitos, incluida la guerra de Ucrania, y considerarlo potencia y sentarlo al mismo nivel y recibirlo con aviones de la Fuerza Aérea de escolta, lo que no ha hecho con ningún otro mandatario. Alfombra roja para recibirlo especial en donde dijo Putin y no donde debería ser. Claro, escogió Alaska porque allá no le iban a hacer escándalo ni los estudiantes ni los defensores de derechos humanos, porque Putin hubiera llegado a Washington a reunirse con Trump, las manifestaciones hubieran sido impresionantes ahí en la avenida Pensilvania contra Putin. Entonces, lo mejor era hacerlo allá. Entonces, por esas razones nos parece, ¿no? No es que estamos diciendo que ya, que Putin no se atrevería a recibirlo. Y el único que lo puede recibir es Xi Jinping. Pero allá tiene que someterse con toda su riqueza a la economía al estilo chino y a lo que diga China, ¿no? Porque en ese caso sí no puede llegar allá a mangonear y quién sabe si acepte. Lo cierto es que todo indicaría que la suerte de este delincuente esté echada, de Nicolás Maduro Moros. Eh, en el más reciente mensaje público volvió a payasear. Aquí lo muestran con una manifestación grande de personas haciendo escándalos y hablando. Inclusive en los medios han publicado varios videos de esa reunión, pero aquí escogimos uno cortico, cortico, que queremos que se reflexione un poco, se mire la actitud de este sujeto frente a lo que está padeciendo el pueblo de Venezuela. Se discutió una ley importante, una ley que ha realizado justamente lo que Yanes Caro nos promete en sus flyers de campaña. Vamos a pedirles que cierren todos los micrófonos porque nos enredan aquí la transmisión. A ver si no está el coronel Fuentes. Bueno, entonces vemos este video muy corto en el cual se resaltan algunos aspectos del comportamiento del señor Maduro que nos indicarían que esa supuesta alegría es un temor implícito. No nos han sacado con su terrorismo psicológico ni un centímetro del camino correcto por donde debemos seguir andando siempre. Ustedes me entienden, ¿verdad? Jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo. De construir la nueva economía productiva. Bueno, ahí lo ven ustedes muy corto, hablando de construir plata, patria y economía productiva. Por eso lo colocamos ahí. En ese mismo video bailó, hizo show, pero indica que son como los coletazos
tratando de comprometer al país en la defensa de lo que no tiene defensa y de lo que probablemente Estados Unidos no se metería en una aventura militar terrestre prolongada ya, porque sería primero una tragedia para el pueblo venezolano y segundo un desgaste innecesario para Estados Unidos en un momento que tiene otros escenarios geopolíticos muy tensos en el planeta. Luego vemos aquí que en una de las tantas respuestas que hubo la semana anterior y este fin de semana que ha estado muy activo, con ocasión del cierre progresivo que ha hecho el espacio aéreo, la decisión del señor Trump, que algunas empresas de varios países del mundo han suspendido las operaciones aéreas por distintos periodos, por distintos tramos. Entonces, pues Maduro recurrió a la única herramienta que le queda, el populismo y la actitud desafiante. Entonces volvió a utilizar el viejo lenguaje comunista tan conocido en el tercer mundo del colonialismo yanqui y del imperio, pero eso parece que ya se quedó fue en la mente de todos los retrógrados porque no produce el efecto que él quiere. Él cree que todavía está en la época de Fidel Castro, y la misma narcodictadura cubana preocupada porque se les acabe el apoyo, que a pesar de la limitación que ha tenido Venezuela con el deterioro de la industria petrolera, la narcodictadura cubana ha seguido recibiendo mensualmente una gran cantidad de petróleo y de recursos de Venezuela, que es la que ha sostenido esa satrapía y ese núcleo de bandidos allá en Cuba. O si no, ya se hubieran caído solos también. Entonces ellos están muy preocupados porque no se les vaya a acabar esa ubre a la narcodictadura cubana. Y ellos son los que le dicen que utilice todo este lenguaje y venden unos cuentos tan baratos que a veces la gente comete el error de creérselos y de multiplicarlos. Ver así el cuento barato que dice que el G2 cubano actuaría en defensa de la revolución, como si no se dieran cuenta que primero las fuerzas militares cubanas de combate más bien cero. Ellos son buenos para hacer política y para asesinar su propio pueblo y aconsejar a delincuentes como Maduro que asesinen su propio pueblo. Capacidad militar no tienen de nada, mucho menos para enfrentarse a Estados Unidos. Entonces la gente también especula mucho. Y además ellos son como las ratas. Apenas vean que el buque se está hundiendo, van a saltar al mar ahí mismo. No se van a quedar ahí. Así es de que esa parte ni que lo sueñe nadie. Pero sí ese lenguaje se lo incluyen porque sueñan todavía con que el mundo va a venir a presionar a Estados Unidos para que se retire de Venezuela y les deje el camino abierto. Maduro salió públicamente a decir y le envió una carta a la OPEP que la intención estratégica de Estados Unidos con todo esto es apoderarse de las vastas reservas de petróleo venezolanas. Y da sus argumentos, pero sus argumentos son redactados nuevamente por la narcodictadura cubana. No presenta, dijéramos, que es que Venezuela tiene un proyecto así, y así, y así, y así, y es Estados Unidos que no lo deja. Sería más convincente eso, aunque no fuera cierto. Pero se pone a decir que Estados Unidos es el enemigo de los países petroleros, que donde llega impone violencia, que está vulnerando la Carta de las Naciones Unidas, que es desestabilizar a su país. Imagínense ustedes desestabilizar a Maduro, más de lo desestabilizado que tiene a Venezuela que se le puede pedir. Entonces, con ese lenguaje, y fuera de eso, pidiéndole a la OPEP, uno no entiende qué. Que la OPEP, que es una ONG, que la integran varios estados que viven del petróleo, entre los cuales está el más poderoso de ellos, que es Arabia Saudita, pedirle que condene a Estados Unidos, que le suba el precio al barril, que bloquee la venta de petróleo al mundo, pues Estados Unidos ya es casi autosuficiente, con petróleo no tan ácido ni tan grueso como el que tiene Venezuela, pero es casi autosuficiente con su propia producción. No necesitaría mucho.
incrementarían el fracking. Entonces, ¿a quién le haría daño a subir el precio? Al mundo entero. ¿Ve? Una solución que no le van a aceptar, pero pues él sueña, ¿no? Y soñar no cuesta nada. Vamos por otra cosa. Después de que había anunciado que el colonialismo y Petro también salió a las sandeces y un poco de cosas, y que como estaba cerrado el espacio aéreo, lo iba a abrir para que las aerolíneas llegaran, una actitud muy desafiante. Entonces se habían parado un poco el regreso de ciudadanos venezolanos que son deportados de Estados Unidos. Y hoy el Departamento de Estado lo llamaron allá a su canciller y le dijeron, bueno, para allá van unos vuelos de tantos y lo único que tuvo que hacer fue autorizar que lleguen. No pudo hacer nada más. O sea, está contra la pared y seguramente sueña todavía que con esas pequeñas aperturas Estados Unidos va a cambiar de tercio. Parece que no entendiera que después de que Trump tomó la decisión de mover todas esas tropas, es para algo y por algo y no simplemente para ir y hundir 20 lanchas de narcos, sino que es para ponerlo en jaque y evitar que siga desangrando a Venezuela y ya vendrán otros objetivos estratégicos que el tiempo nos los dirá. Eh, Al mismo tiempo, desde Colombia comenzó el señor Petro a hablar sandeces y a desafiar a Estados Unidos buscándole más males al cuerpo, porque dijo que Estados Unidos no tenía el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano y que lo podía hacer con las aerolíneas estadounidenses, pero no con las del mundo, y que Colombia restablecía el servicio aéreo civil con Venezuela e invitaba al mundo a hacerlo, y que es hora de diálogo, no de barbarie. Eso debe ser que a esa hora había consumido mucho café, que según él es su adicción. Él puede decir todo lo que quiera, pero primero eso va sumando en contra de Petro y entra en la lista a ser el siguiente, ¿no? Después de Maduro, o de los siguientes. Y segundo, ¿qué país le va a hacer caso a Petro? Imagínense ustedes. ¿Será que España va a decir, no, como Petro dijo que él sí iba a volar a Venezuela, nosotros regresamos allá, o Alemania, Francia, Canadá? Entonces está hablando por hablar y buscando un protagonismo que nadie se lo ha pedido y que tampoco lo tiene. Y la señora, la ministra de Transporte de Colombia, que poco o nada tiene que ver con la situación de Venezuela, se pone a hablar que también a desafiar a Estados Unidos, ya como le quitaron la visa, pues piensa que el hecho que le quiten la visa no la pueden incluir en otras cosas más serias. Entonces están haciendo un poco de manifestaciones que a la final resultan ridículas, pero graves para Colombia, porque así gane las elecciones la oposición, las relaciones con la Casa Blanca no van a quedar muy buenas. Y eso no es borrón y cuenta nueva y que el otro día volvemos todos a ser amigos, porque hasta que la Casa Blanca no quede, y más con Trump a la cabeza, no quede completamente segura que un nuevo gobierno está perfectamente alineado con los intereses de Estados Unidos, no va a proceder a reenviar todo lo que enviaba, y todos sabemos que eso no es de un día decir, bueno, entonces empaquen 200 aviones y envíenle a Colombia todo lo que le seguían enviando, y entonces a partir de la fecha les volvemos a dar tanto dinero para el narcotráfico y envíenos aquí la policía y el ejército y lo han hecho toda la guerrera. Eso tiene un proceso y eso se demora. Bueno, y ante las tantas dudas que surgen y preguntas y los periodistas y todo el mundo queriendo saber, le plantearon al señor Hexet y a la vocera de la Casa Blanca, dijeron, bueno, pero ¿y si Maduro se vuela antes de? Entonces soltaron una perla que le debe sonar muy preocupante a Maduro, porque lo que le están diciendo es que si se vuela, ellos tienen un plan para su eventual fuga. Y pues cualquier lego en la materia entendería que tienen por los satélites encima controlado cualquier movimiento del señor Maduro más el servicio de inteligencia, y si decola en su avión a cualquier hora, a la madrugada, que nadie lo está viendo desde Maiquetía, pues le quedan nomás dos opciones: o que se lo derriben, o que 4 casas de Estados Unidos lo rodeen y lo obliguen a aterrizar en Miami
y se le acabó todo el deseo de fuga. O sea que eso es muy improbable que tenga. Y saber vía terrestre lo deben tener controlado, uno supone. Además, porque ellos dijeron que tienen un plan de contingencia y mucho o algo o más o menos término medio puede tener desierto. Pero con eso le están diciendo que no vaya a tirar vivezas porque corre riesgos. Y hoy el señor Trump dijo varias cosas serias. Dijo que los ataques contra los narcotraficantes comenzarán muy pronto en Venezuela, que ya conoce las rutas que toman, que se sabe todo sobre ellos y que sabemos dónde viven. Eso es como diciéndole, sus casas son objetivos militares. Y si ya hundió lanchas, ¿por qué no métele un misil a la casa de un narco? Por decir algo, ¿no? Campamento, un laboratorio, etcétera. Pero fue más allá y dijo, he oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos las venden. Cualquiera que haga eso y la vende en nuestro país está expuesto a ataques. Esta tarde le decíamos a unos periodistas qué podría significar eso, que como los del ELN y las FARC son bandidos y están viviendo en Venezuela y saben que los tienen controlados por satélites, pudieran pasarse a Colombia, Arauca, Guainía, Albichada, Catatumbo, al Cesar, y montar sus campamentos en territorio colombiano. Pero con lo que le está diciendo Tronay es que como ellos están metidos en Colombia, también están en la mira. Pero no solo esos, sino los campamentos que están en otras zonas del país. Entonces, si las cosas se siguen tensionando y el señor Petro sigue hablando y desafiando y profiriendo sandeces, podrían ocurrir muchas situaciones incómodas y paralelas que afectarían a los dos países. Entonces, mi coronel, perdón, hay un resumen breve de lo que estamos viendo, unas puntualizaciones concretas. Primero, ya lo hemos dicho, la suerte está echada para el cartel de los soles. Es cuestión de días que se cae, porque se fraccionan entre ellos, porque como los alacranes se matan, porque Estados Unidos les va a destruir su infraestructura, porque los tienen en la mira a todos, porque no les va a perdonar o si les va a perdonar, por lo que sea, la suerte está echada. Segundo, lastimosamente habrá muertos, porque es una mafia. Es que es mucha la gente que está metida y que está polarizada. Y que al ver que van a perder lo que tienen, y además con todas esas armas que ha entregado el señor Maduro, habrá muertos. Y lo que hemos explicado varias veces en los medios de comunicación, cuando vienen las situaciones de crisis, las guerras, los problemas económicos graves, lo que más busca el ser humano para sobrevivir es la comida, más que el alimento, más que la vivienda o que el vestuario, porque de alguna manera eso lo resuelve. Pero la comida sí no, y sobre todo donde hay niños y adultos mayores. Entonces, un montón de gente armada y en una crisis que se arme, pues dice, aquí lo único que me garantiza conseguir comida es el arma y no la va a entregar. Y un gobierno que llegue nuevo no va a resolver ese problema de un plumazo ni que tenga un plan de 100 días. Tiene que tener muchas medidas y contar con una fuerza militar que le sea leal, algo que es difícil, porque están divididos. Entonces, es complejo y por eso presumimos que puede haber un derramamiento de sangre grande. De paso, Colombia está metida en un berenjenal, porque el señor Petro cada vez que abre la boca dice una estupidez más que desafía más a Estados Unidos, como si Trump fuera una persona que se le olvidan las cosas, o como si el Departamento de Estado no tuviera unos objetivos bien definidos ya, sino estuviera jugando a las escondidas. A ver si lo convenzo. Por otro lado, eso nos indica que la política exterior de Estados Unidos en los 3 años que le quedan ya a Trump va a ser muy tensa en los años 26, 27 y 28. Serán 3 años difíciles para Latinoamérica porque
no es simplemente quitar a Maduro que ya arregle el problema, sino que tendrán que hacerse muchos ajustes y como dicen los costeños colombianos, Trump seguirá atezando la cuentecita. La reconstrucción de Venezuela es monumental. Eso no es de la noche a la mañana, ni con discursos, ni con emotividades, ni con una oposición tan fragmentada y tan falta de concreción como la que hay en el hermano país, que es igual a la de aquí. Es igual. Todos se creen presidentes, todos se creen salvadores y María Corina Mates, y ya que yo llego a gobernar porque es que a mí me corresponde por familia, por herencia, porque Chávez nos hizo este daño, pero yo voy a recuperar y Estados Unidos háganos el favor de sacarlo y nosotros llegamos allá y resulta que la reconstrucción es política, social, económica, cultural, de infraestructura y echar para atrás dentro de la mentalidad de los que ya están enquistados en los estados venezolanos, en los municipios, el mismo estado central, en las Fuerzas Armadas, en la Fiscalía, en la diplomacia. Hacerlo echar para atrás, eso va a generar eh, rechinar de dientes. Entonces, reconstruir todo eso no es de un día para otro, ni con solos impulsos, sino que requiere unos planes de Estado. Las relaciones de Colombia y Venezuela quedan en este momento atadas a las elecciones de Colombia, ¿qué pasaría ahí? Y a que la oposición logre que este delincuente se vaya, pero que presente un proyecto organizado. Porque donde se pongan en Venezuela con mucha democracia, a ser benevolentes con todos esos delincuentes y a darles participación igual que en la Asamblea Nacional y que ahora sí viene la verdadera democracia, se van a encargar de torpedear todo, de instigar, de asociarse con el ELN, con las FARC, para cobrar venganza contra los anteriores y habrá violencia. Y entonces vendrán las tensiones, que es que en Colombia no se ayuda, que sí se ayuda, que es del otro lado que no ayudan y volveremos a tensiones difíciles. Entonces las elecciones de Colombia son definitivas para esto, pero también lo que ocurra en Venezuela. El silencio desafiante de Brasil y México con Estados Unidos no ayuda para nada. No ayuda para nada. Es que Brasil y México, que son dos fuerzas importantes en el continente, deberían decirle a Maduro, váyase. Pero mantienen un silencio desafiante con Estados Unidos, dándole a entender que es que la autonomía de los pueblos, y entonces como ellos tienen su peso específico dentro del continente, México tiene mucho peso en Centroamérica y el Caribe, y Brasil en en el resto de Latinoamérica, pues no va a ayudar para nada que se mantengan en esa posición desafiante y como que sí están con Estados Unidos, pero no están, pero que es que las autonomías, y uno me pregunta qué autonomía puede tener una pandilla de bandidos como la que tiene Maduro en Venezuela. Es una delincuencia en el poder. Bueno. La otra es que queda sobre el escenario puesto en fila. Después de Venezuela están Colombia, Cuba y Nicaragua. Cuba es un interés, uno va del señor Rubio, porque eso le podría catapultar su deseo de ser presidente de Estados Unidos, que ya iría para la tercera vez que lo busca, ¿no? Porque ustedes saben que ya lo buscó dos veces contra Trump y en las dos veces le ha tocado plegarse a Trump. La primera vez no fue tan cercano y la segunda vez le consiguió un montón de votos hispanos y logró que lo pusiera de secretario de Estado con la única finalidad de sacar a los Castro del poder o a la dictadura castrista en Cuba. Entonces podría ser primero ese objetivo Cuba. Pero el señor Petro, con todas estas barrabasadas que dice, está buscando pasar a ser el después de Venezuela. Y Nicaragua, que ha mantenido un silencio, ya no ha sido tan desafiante con Estados Unidos, lo fue más durante la era Biden que ahora en la era Trump, porque saben que la cosa es en serio, entonces están en la mira y seguramente que irán por ellos o los obligarán a irse. Pero hay unos problemas internos en Estados Unidos que también obligan a Trump a actuar.
y son las dificultades que ha tenido por los bombardeos en el Caribe. Ustedes saben que allá hay un debate grandísimo, tanto de defensores de derechos humanos como congresistas demócratas que lo están presionando para que suspenda esos bombardeos, ya lo llaman crímenes de guerra. Bueno, hay muchos problemas. Pero es que también las medidas que ha tomado el gobierno Trump en Estados Unidos durante su mandato han sido muy controversiales, han generado muchas dificultades y este primer año pues no lo cierra con un balance tan positivo como él lo presenta en sus discursos, porque la tensión interna es grande y él y sus asesores saben que tienen que actuar de alguna manera para cambiarle el tercio a ese escenario difícil interno, y qué mejor que actuar en Venezuela para cambiarle el ritmo a las noticias. Entonces, eso es una esperanza para los venezolanos en el sentido de que puede actuar Estados Unidos, pero también es un reto muy grande, es qué van a hacer, porque volvemos al punto número 5, la reconstrucción de Venezuela es algo monumental, no es que de la noche a la mañana va a venir la varita mágica y sacude. 50 de CPM, por favor. 50. Y me da una bolsita de naranja, yo le doy a los 10.000 pesos. Pido el favor que cierren los micrófonos, es que nos interrumpen aquí, se oye feo y daña la grabación. Bueno, entonces llegando a este punto, como veo que no está don Bernardo Fuentes, le pido a mi coronel González si nos ayuda dándole la palabra a los asistentes para que en dos minutos, 2 minutos respondamos esta pregunta de la manera más cercana a, a la misma pregunta y no nos extendamos en un discurso y que ya pasó, porque especular es bueno, pero tratemos de concentrarnos en esto, que Colombia y Venezuela, pase lo que pase, requieren una cadena de acciones diplomáticas con Estados Unidos a partir del 26. Entonces, ¿cómo le explicaría a usted esa necesidad a un auditorio? Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Vamos a dar entonces el turno de acuerdo a la lista de participantes de aquí de la conferencia en el día de hoy. Tenemos entonces en primer lugar para don Carlos Ramírez. Adelante, por favor. Mi coronel, buenas noches, mi coronel Villamarín, muchas gracias por la importante conferencia del día de hoy. Yo diría a mi coronel que esta experiencia, lo que está pasando, este caso de Venezuela, especialmente Trump, con su ansia de poder, que es ilimitado, y realmente como líder de un partido político, diría que requiere que Estados Unidos, a partir del 2026, Venezuela y Estados Unidos, obviamente se necesita que haya una nueva era, y definitivamente tiene que sacar la parte que está podrida. ¿Quién es? Está liderado el cartel de los soles, que es Maduro. Sacando esta parte, este ser inhumano que está enquistado hace 20 y tantos años en Venezuela, que ha sido tradicional el socialismo en Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países a nivel mundial que están en este momento, y en Colombia está en transición, quitando esa parte, restableciendo como Panamá una democracia que sea transicional, y obviamente Estados Unidos no se apodera de los territorios. Necesita también el petróleo, obviamente un interés económico, pero restablecer lo que es la democracia a nosotros nos favorecería realmente que saliera esta situación que está sucediendo y que está afectando al país vecino, que es Colombia. Haciendo así las cosas, mi coronel, yo creería que restableciendo esto y colocando un partido realmente que sea transicional, así sea, pues obviamente interno, habrán unas elecciones democráticas, que es lo ideal, pero eso demora. Reconstruir, como lo decía usted,
un país destruido internamente necesitaría mucho tiempo. Y así las cosas, pues necesitarían muchas acciones diplomáticas locales, de interno hacia afuera, y globales de externas hacia el país. Y obviamente Colombia tendría que, como país vecino, intervenir, y a partir de nosotros de agosto, obviamente con la ayuda de Dios y toda la parte democrática dirigiendo como debe ser acertadamente, se fortalecerán los dos estados y saldríamos adelante. Esa es mi opinión, mi colega. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por sus conceptos. A continuación, entonces, la intervención de don César Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Buenas noches para toda la sala. Yo creo que hay algo que lo hemos escuchado todos últimamente, y es sobre los partidos políticos en pocas cosas están de acuerdo cuando hablan ahora de su proximidad a las elecciones. Una que sí están todos de acuerdo es que hay que recuperar las relaciones con Estados Unidos. Ven la necesidad, ven el liderazgo de Estados Unidos hacia Colombia, ve todo lo que Colombia necesita del apoyo económico, de las importaciones, de las exportaciones. Entonces creo que es algo que está alineado, que no necesita un esfuerzo mayor para que pase, porque todo el mundo quiere que eso suceda. Entonces, creo que ahí las condiciones es sencillamente lo que se espera es cambio de semáforo, y apenas el semáforo esté verde otra vez, las cosas van a pasar. No sé si me fui. ¿Aló? Siga. Sí, adelante. Estamos escuchando. Parece que perdió la comunicación. Entonces, a continuación, damos el turno a la profesora Etel. Adelante, profesora. Muy buenas tardes, noche a toda la sala. Muchas gracias, coronel Iván González. Buenas noches. Y yo partiría de la olvidada geopolítica, que la diplomacia también va a tener que hacer mucho trabajo en organizarla en una muy buena estructura. Dadas las cuestiones reales, actuales, va a llevar mucho tiempo, como han dicho anteriormente, sí. Y el señor presidente, el coronel Villamarín, con muy buena información, abrió camino. Pero son cuestiones políticas de suma importancia. Tanto los ministerios del exterior y todas las relaciones diplomáticas globales van a estar atentas, porque la notoriedad que esto logró llegó a absolutamente toda la Tierra en este planeta, y algún marciano también puede andar por ahí, pero el porqué del tema es que es muy grande lo que abarca Estados Unidos. No es de ahora, es de toda la historia, creo que ya lo hablamos. Pero lo que continúa va a ser muy duro, y no va a importar si están firmes o no las relaciones, porque por los derechos humanos que se ha basado toda esta guerra y se ha embanderado es la prioridad. Y creo que viene por ese lado. Entonces se atenuarían las tensiones y hasta se podría hablar de algo ideal, pero sin derramamiento de sangre. Son cuestiones de conversaciones más que nada y puestas a punto. Muchas gracias. Gracias, doctora, por sus ideas y su concisión. A continuación, don Eduardo Poblete. Adelante, por favor. Buenas tardes a la sala. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy de Chile,
tengo conocimiento político internacional y desde hace un tiempo estoy justamente analizando como una tarea, análisis formativo, lo que está pasando en Colombia, Venezuela. Y llego a la conclusión de que hay que ponerse en el lugar o pensar que en Colombia, Venezuela y Estados Unidos mirarlo como un triángulo de alta tensión, que creo que bien manejado puede convertirse en un triángulo de estabilidad para la región también. Y como primer movimiento sería estabilizar la frontera y la agenda humanitaria, entendiendo de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Y esto debe convertirse en el año 2026 como primera medida con un corredor humanitario seguro. Aquí tiene que haber también una cooperación policial contra el crimen transnacional y acuerdos claros, por ejemplo, de documentación y identidad, con Colombia como articulador, Estados Unidos como un soporte técnico y financiero, no como un actor militar protagonista. ¿Ya? El segundo movimiento, si se puede llamar así, hacer una mediación política con incentivos claros. Por ejemplo, Colombia haciendo un juego, digámoslo así, de un rol de mediador, convocando conferencias internacionales sobre la crisis de Venezuela, con presencia de Estados Unidos y otros actores. Y desde el 2026 se necesita, creo yo, un marco estable de negociación donde Colombia facilite el diálogo gobierno-oposición en Venezuela y Estados Unidos ofrezca un alivio gradual y reversible de sanciones a cambio de algunos hitos verificables en elección y derechos humanos, lo que decía recién la profesora con respecto a este énfasis de los derechos humanos. Y esto no se trata de premiar a un gobierno, es usar las sanciones como palanca estratégica y no solo como castigo. Creo que esos dos hitos para empezar, y como bien dijo la profesora, son muchas cosas las que hay que considerar, pero en mi opinión esto creo que facilitaría, como dije al principio, una estabilidad en la región en general. Todos de alguna u otra manera nos hemos visto afectados. Ustedes ya saben, en la frontera de Chile-Perú hay una situación difícil, una tensión bien grande, y justamente es por lo mismo, pero también las personas que están ahí salieron por algo, de Venezuela, y no hay que estigmatizar que todas las personas que salen son delincuentes, personas que van a hacer un mal. Hay, como en todos los países, hay personas con luces y sombras, pero en este caso, cuando uno ve familias completas con niños, en el caso mío no puedo evitar conmoverme, por lo cual concuerdo que los derechos humanos también tienen que ser fundamentales dentro de toda esta conversación, negociación o lo que se vaya a hacer para el 2026. Muchas gracias por la oportunidad. Ok, muy amable, muy gentil por su valiosa contribución. Recordamos que los que desean participar pueden levantar la mano para darles el turno. A continuación, doña Erika Lara. Adelante, por favor, doña Erika. Bien, entonces continuamos con el participante que se identifica con iPhone. No sé el nombre porque no lo registró en el ingreso. Adelante, por favor. Entonces seguimos con don Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Iván González. Son dos escenarios diferentes dependiendo de una fecha precisa. 7 de agosto de 2026, dependiendo si está Gustavo Petro y si no lo sucede el candidato de él, sea Iván Cepeda o Ruiz Barreras, o si llega un gobierno de centro a la derecha que no sabemos cuál sea. Y otro escenario es Venezuela. Si hay una acción de Estados Unidos y está el próximo año Nicolás Maduro, o si no está Nicolás Maduro y está Edmundo González,
y está Corina Machado. Son 4 escenarios. Para cada escenario habría acciones diplomáticas diferentes. Voy a mencionar solamente las que alcancen los 2 minutos, las otras no. Primero, restablecer la diplomacia urgente con Estados Unidos para evitar los roces que hay en este momento. Eso es prioridad número 1. Segundo, dependiendo cómo esté Venezuela, restablecer inmediatamente, si no está maduro, el comercio, la diplomacia con Venezuela. Si está maduro, depende si esté o no esté en Colombia el gobierno progresista o otro gobierno. Muchas gracias. Ya no me alcanza más el tiempo. Muy amable. Gracias, mi coronel. Diplomacia y comercio. A continuación, el turno es para don Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias. Buenas noches para Buenas la noches. sala. Bueno, la quirúrgica cadena de acciones diplomáticas que requiere Colombia con Venezuela y Estados Unidos las explicaría de la siguiente forma, tratando 3 temas. Primero, el próximo gobierno de Colombia necesariamente debe ser un gobierno afecto a los Estados Unidos y al nuevo gobierno de Venezuela. Segundo, debe ser un gobierno que encarne los valores de la democracia y no un gobierno de tendencias socialistas. Tercero, el esfuerzo principal en esa cadena de acciones quirúrgicas, diplomáticas, indudablemente que requiere un plan estratégico de la Cancillería con objetivos que faciliten las relaciones con Estados Unidos y con Venezuela en todos los tópicos. El principal de seguridad comercial, de desarrollo, de garantía de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. A continuación, la opinión de don Manuel Quintero. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel Juan González. Buenas Ya mi noches. coronel Villamarín por este espacio. Eh, Concuerdo con una cosa que dicen aquí los panelistas o los participantes, que lo urgente que tenemos que manejar nosotros en la cadena de acciones diplomáticas como Colombia es, de acuerdo a lo que se presente, quién va a quedar presidente el próximo año. Esperemos que sea, que retorne los valores democráticos y la democracia. Recomponer completamente el aspecto político, como también la parte militar, con Estados Unidos y con Israel. Porque hay que tener en cuenta la mano de escándalo que se ha presentado con nosotros en este aspecto. Y eso va de la mano con lo que está pasando en Venezuela. Es lo más urgente que se necesita en estos momentos. Lo que hay que tener muy en cuenta, y es que Estados Unidos, a pesar de que ha habido algunas sanciones, no hace una sanción fuerte, porque ellos conocen cuál ha sido nuestra lucha contra el narcotráfico en las últimas décadas. Hemos sido comprometidos a pesar que tenemos un gobierno de izquierda en estos momentos. Entonces, es lo que urge en ese momento, en esa parte. Una conexión completa en la parte de un buen canciller, recomponer con el Departamento de Estado de Estados Unidos y empezar a reversar todo lo que desafortunadamente en estos 3 últimos años Petro ha dañado mucho nuestra política exterior. Eso es lo que se necesita en este momento, recomponer bien las relaciones con Estados Unidos y con Israel para que podamos retomar el curso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. A continuación, el turno para don Oswaldo Ramírez. Adelante, por favor. Estoy a la escucha, mi coronel. Muchas gracias, muy amable. Cedo el turno. Gracias, muy amable. A continuación, don Ramiro Saldaña. Adelante, por favor, mi coronel. Creo que tiene problemas de sonido.
Tal vez no ha abierto el micrófono. No, es que tiene dificultades allá. Ok, entonces vamos a conceder el turno a don William Aviles. Adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos los integrantes de esta sala. Me disculpo por mi larga ausencia. Buenas Lamentablemente no. noches. Buenas noches. Bueno, como saben, yo estoy acá en Venezuela y estamos viviendo aquí en carne propia todo este tema que nos viene aconteciendo desde el mes de septiembre. Y limitándome a la pregunta que le están haciendo allá, me voy a referir a Venezuela. Definitivamente que esa cadena de acciones diplomáticas definitivamente van a depender del escenario que nosotros tengamos en el 2026. Un escenario con Maduro, un escenario sin Maduro. Y entendiendo claramente, no sé si esto lo comentaron ustedes en una sala anterior, nosotros entendemos perfectamente que los Estados Unidos lo que buscan con toda esta movilización y todas estas acciones que están llevando a cabo es reposicionarse nuevamente eh, como los fuertes en el hemisferio occidental y decirle a los chinos, decirle a los rusos, mira, este hemisferio lo controlo yo y este hemisferio lo manejo yo. Es lo que peyorativamente antes se conocía como el patio trasero. Ellos están retomando esa política, o Trump está retomando esa política, y definitivamente que nuestras relaciones van a depender primero de esos escenarios y de lo que acontezca internamente, como bien lo dijeron por allí anteriormente, al interno de los Estados Unidos, con todos los problemas que se le están generando en este momento. Muchas gracias. Muy amable, don William. Entonces, hemos recorrido toda la lista de los asistentes y por último voy a dar mi opinión personal. Entonces, ¿qué acciones diplomáticas Colombia debe priorizar con Venezuela y con Estados Unidos a partir del 2026, o sea, del nuevo gobierno? Pues, en primer lugar, con Venezuela debemos priorizar las relaciones diplomáticas con respecto a la migración, al fenómeno migratorio y al fenómeno seguridad nacional, tanto para venezolanos como para colombianos, en relación con estos grupos terroristas, comunistas que se han instalado o aprovechan la frontera o la debilidad o la lentitud de las relaciones diplomáticas para combatir un peligro que es mutuo. Detrás de eso, de esos dos factores, pues ya vendrán el mejoramiento y en forma ya espontánea y casi que natural, automática, el mejoramiento comercial y el mejoramiento de las relaciones de tantos familiares venezolanos y colombianos, porque tenemos mutuamente familia en ambos lados. De tal manera que entonces habría que empezar por esos dos factores. Y con respecto a los Estados Unidos, pues algo muy parecido. Tenemos que priorizar las políticas, las doctrinas, los procedimientos y la forma de entender el fenómeno del narcotráfico, que no solo genera violencia en Colombia, terrorismo en Colombia, porque el terrorismo en Colombia prácticamente está financiado en el 80-90% por las compras de narcóticos que hacen los Estados Unidos, sino también todas esas balaceras y todos esos muertos y todas esas masacres que se están presentando en las calles de los Estados Unidos debido pues a esa locura de consumo de narcóticos. El otro es la migración. Hay muchos colombianos en los Estados Unidos, legales o ilegales o lo que sea, pero hay muchos, entonces mirar cómo se maneja unas buenas relaciones que puedan atenuar, dosificar, moderar, que no sea la fuerza, que no sea agresivo, punitivo, el fenómeno migratorio de colombianos hacia los Estados Unidos. Y por lo tanto también entonces vendrá, igual que con Venezuela, nuestra estabilidad de comercio internacional, monetario, financiero, inversión, etcétera, etcétera. Espero no haberme extendido. Mi coronel Villamarín, entonces es suya su palabra. Bueno, muchas gracias, mi coronel, y muchas gracias a todos los asistentes por la disciplina,
el respeto al tiempo, la participación muy proactiva y los aportes que nos hicieron. Entonces vamos a hacer una pequeña retrasada o recuperación de lo charlado. El propósito de este taller abierto, de este taller virtual, era hacer una revisión a la fecha de hoy del estado político estratégico de las tensiones de Estados Unidos con Venezuela, que como dijo William Avilés, ya hemos hecho varios episodios y hemos venido siguiéndole la huella a esto. Y la primera pregunta o el primer tema que vimos es qué posición asumirían los aliados principales de Venezuela e hicimos una disertación breve sobre eso. Luego vimos las supuestas condiciones que publica una agencia muy seria como Reuters, que supuestamente le presentó Maduro a Trump y que le dijo que no. Después pasamos a ver las declaraciones fuertes de un senador de apellido Mulin, republicano de Oklahoma, que dijo cuáles eran las condiciones que le ha puesto el señor Trump, o supuestamente le puso el señor Trump a Nicolás Maduro. Después luego vimos un poco más sobre ese ultimátum que se lo habría dado para la semana pasada, para el viernes 28 de noviembre, pero que a la fecha no ha sido efectivo. Luego vimos un breve resumen y un video corto de las acciones de aparente tranquilidad que está haciendo Maduro ante el pueblo, procurando mantener como una unidad nacional que no la tiene, o generarla mejor. Pero del dicho al hecho hay un trecho grande. Después vimos que el lenguaje que está utilizando, que se lo imponen desde Cuba, tiene muy poco efecto, no es efectista como él lo pretendería o lo pretenderían desde Cuba, con el fin de mantener la dependencia de Venezuela. Y luego las declaraciones altisonantes del señor Maduro en una carta enviada a la OPEP que no tiene ningún peso específico, porque Arabia Saudita no va a renunciar ni a sus ganancias económicas, ni mucho menos estratégicas que tiene en la región, poniéndose a pelear con Washington. No va a perder la compra de unos aeronaves que necesita para mostrarle los dientes a Irán por defender a Maduro. No lo haría. Bueno, también hoy se presentó un caso especial que con una llamada telefónica del Departamento de Estado le cambiaron todo el tercio al señor Maduro y le dijeron o lo recibe o lo recibe. Y le devolvieron una cantidad de ciudadanos venezolanos que estaban en condición indocumentada en Estados Unidos. Y vimos también un poco la actitud irresponsable del señor Petro buscándole enfermedades al cuerpo de Colombia con un lenguaje y una actitud que pretendería demostrar que él es el líder de Latinoamérica, alguien algo que nadie le ha pedido, que nadie le cree y que Colombia no necesita para nada en este momento como país, como nación, como Estado. Luego vimos aquí que existe, según el señor Hexet, un plan concreto de actuación de contingencia, lo llaman ellos, ante una eventual fuga de Nicolás Maduro. Miramos los tres escenarios, que puede ser total, parcial o simplemente un plan más bien de amedrentamiento, de presión psicológica, para decirle si usted se vuela en un avión en altas horas de la noche, lo podemos interceptar en el Caribe y obligarlo a aterrizar en una base militar controlada por Estados Unidos, un aeropuerto, un aeródromo. O simplemente lo podemos derribar y con eso le están metiendo miedo. Pero finalmente Estados Unidos no le podrá cerrar todas las puertas y tendrá que dejarle alguna, que la más probable es China, la más lógica. Pero claro, todo está por verse. Y luego vimos hoy las dos noticias, una en que Trump insiste que los ataques comenzarán contra los narcotraficantes en suelo, en territorio continental en cualquier momento, y hasta ahí estaba hablando nomás de Venezuela, pero casi 5 o 10 minutos después le agregó algo en esa rueda de prensa o conferencia de prensa, como dicen en Estados Unidos, que Colombia también estaba en la mira. Entonces puede ser un mensaje velado al señor Petro para que se calle
o para que termine de cometer errores hablando más de la cuenta. Pero parece que esa es la maniobra estratégica del señor Trump y sus asesores, una maniobra de provocación a Petro para que termine de cometer errores. Y desde luego pues tienen la acción. Y también decíamos la posibilidad de que las FARC y el ELN, viendo que la realidad es que los pueden bombardear, se estén retirando o replegando hacia Colombia en la selva, pero que lo sigan. Luego vimos una lista de asuntos que se podrían inferir y deducir de todo este contexto, ya para darle una fuerza al análisis. Y finalmente el que nos condujo con mayor fortaleza a esto es que la reconstrucción de Venezuela es monumental, es algo muy grande, eso no es de la noche a la mañana, ni solamente con decir que se vaya Maduro el poder y su grupo, sino que requiere toda una estrategia a largo plazo. Y de ahí pasamos a a la única pregunta de la jornada. Entonces, al escuchar las respuestas de ustedes, tratamos de resumirlas en los siguientes puntos. El comercio, la diplomacia, la seguridad multidimensional, la interculturalidad y los asuntos humanitarios son prioritarios, es decir, todo el contexto de la diplomacia enmarcado dentro de la geopolítica. Son urgentes y deben ser el foco de las relaciones de Colombia con Venezuela, de Venezuela con Estados Unidos y de Estados Unidos con Colombia. Y ya ustedes cada uno le fue agregando temas interesantes de cómo podría ser uno de los caminos para ir articulando todo ese esfuerzo, pero que necesariamente, como se dijo también por parte de algunos de ustedes, es un triángulo que requiere fortalecerlo, estructurarlo alrededor de objetivos integrales y servir como de un jalonador para lo que viene para el hemisferio. De igual manera, se hizo énfasis por parte de ustedes que esta cooperación debe ser internacional y sinérgica, en la cual todos ponen, todos ganan, pero con beneficio de los pueblos y no como están acostumbrados estos dirigentes o como quiere el señor Petro meter a Colombia en ese mismo redil de poca proactividad. Aquí surge algo que nos refleja en todas las academias que hacemos, todas las reflexiones compartidas que tenemos, y la necesidad de empoderar los partidos políticos. Pero empoderar los partidos políticos no es impulsar la candidatitis ni los candidatos, sino es trabajar alrededor de los dos conceptos fundamentales de todo Estado para darle bienestar a sus asociados, que son la seguridad y el desarrollo. Y eso se hace sobre el empoderamiento de la militancia con conciencia política, formación política, estructuración política, liderazgo político, ética política, sociología política, etc. Pero al mismo tiempo con una carga permanente de ética. Porque si estos personajes no son éticos, pues pueden tener un vademecum debajo del brazo a toda hora de qué es lo que hay que hacer, pero si no hay ética no hay nada. Y el continente tiene un compromiso, que lo hemos resarcido varias veces en varios eventos académicos y de medios de comunicación. Y es que a comienzos del siglo XXI se firmó en la ciudad de San Salvador el compromiso de la seguridad multidimensional. Y ese mismo acuerdo contempla unas prioridades de la cual son signatarios la mayoría de los países del continente. Es decir, de los 40 estados que integran la OEA, nos parece que no está por fuera sino Cuba y tal vez Bolivia, que ya andaba en la locura del señor Evo Morales. Pero en ese momento hasta Chávez lo firmó, ese compromiso de que se combatan una cantidad de problemas que son comunes o derivados en un país por lo que ocurre en otro. Y están ahí en primera medida el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, la minería ilegal. Hay una lista larga y cada una tiene su prioridad. Pero a pesar de que se firmó, no se está cumpliendo. Y lo mismo que en el año 2020 aquí en Bogotá, se hizo un acuerdo que llamaron el Acuerdo de Bogotá, en la que lo firmaron casi todos los países del hemisferio, que se comprometieron a combatir el terrorismo islámico y otras formas de terrorismo. Y tampoco se está cumpliendo.
Y todo esto nos lleva a la conclusión y a resarcir lo que dijimos al principio de las conclusiones. Y con esto cerramos. La reconstrucción de Venezuela es algo monumental, haciéndole énfasis a esa palabra. Es reconstruir un Estado, es volver hacia lo que debe ser y corregir lo malo que estaban haciendo los otros. Porque es que Chávez y Petro no llegaron al poder porque la Virgen Santísima les puso el camino. Ellos llegaron al poder porque sus antecesores lo hicieron tan mal que abrieron el escenario para que la gente desesperada votara por ellos. Y después de que un pueblo se deja manejar por una motivación propagandística, es fácil inducirlo a que cometa errores colectivos. Con esto terminamos. Mañana tendremos otro ejercicio académico similar a este, con más reflexiones geopolíticas y de análisis, para seguir construyendo esa visión de estadistas, estrategas y poder entre todos formar conceptos, escuchándonos todos, para tener argumentos. A todos mil y mil gracias por su participación y que Dios nos siga bendiciendo y nos ilumine siempre. Usted, muchas gracias, Miguel. Feliz noches. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias igualmente a todos. Gracias, doctor.